Es un privilegio grandísimo. Es de esas bendiciones que dice uno, uy, Señor, cuánto me amas, de permitirme hoy estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar del acercamiento. El acercamiento no solamente con Dios, sino con el acercamiento que nosotros tenemos con las demás personas. Y cuando hablamos del acercamiento de Dios, tenemos que tener en cuenta un punto. Es que Dios dio el primer paso. ¿Cuándo dio Dios el primer paso para que haya ese acercamiento? En el momento en que Él envió a su Hijo a morir por ti y por mí. A morir por cada uno de nosotros para limpiar nuestros pecados, para lavarnos de nuestras culpas y para que fuéramos merecedores de la vida eterna. Él dio el primer paso. De aquí en adelante nos corresponde a nosotros buscar ese acercamiento con Dios cada día, cada momento, cada instante. Porque algo que nosotros tenemos claro es eso, que nosotros necesitamos todos los días de Dios. En cada momento necesitamos de Él, estamos necesitando de Él siempre, siempre. Dios no nos necesita a nosotros, pero nosotros a Él sí, porque nosotros sin Él no podemos vivir. Entonces, para iniciar vamos a ir a la carta del apóstol Santiago, capítulo 4, verso 7. Dice la palabra de Dios y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y la revelación de su Santo Espíritu decimos amén. Dice la palabra de Dios, Santiago 4, versos 7 y 8. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Someteos a Dios. Nosotros debemos de estar sometidos a Dios en todo momento. ¿Por qué razón? Cuando nosotros estamos trabajando, los que trabajamos o los que aún están trabajando en la parte secular, en una empresa, la persona está sometida a un jefe y tiene que seguir sus instrucciones, tiene que seguir su mandato. Pero todos debemos de estar sometidos a Dios porque sabemos que Él es la autoridad. Él es el Dios supremo, ese ser supremo que nos está guiando todos los días, a cada momento. Él es el que nos guía y Él es el que está marcándonos ese camino y esa pauta que nosotros debemos de seguir siempre. Entonces debemos de someternos, ser sumisos a Dios, ser sumisos. ¿Cómo es que nosotros nos sometemos? Cuando nosotros nos humillamos delante de la presencia de Dios. Ahí nos estamos sometiendo. Entonces ustedes saben que nosotros debemos de someter la carne, someter esas emociones, someter todas aquellas cosas que de pronto es ese aguijón, como decía el apóstol Pablo, ese aguijón que está ahí picando y picando y picando a cada día, porque cada uno sabemos cuáles son nuestras debilidades. Cada uno sabemos que es aquello que en cualquier momento nos puede alejar un poco de Dios. Entonces, cuando nosotros humillamos nuestra presencia delante de Dios, es donde nosotros nos estamos sometiendo a Él. Cuando doblegamos el orgullo. El orgullo es algo impresionante, el orgullo es algo tremendo. Aquellas personas que miran por encima del hombro, aquellas personas que creen que valen más que los demás, pero recordemos una cosa, iglesia, y es que nosotros tenemos el mismo valor delante de Dios. Nadie es más que nadie. Todos somos iguales delante de Dios. Cuando nosotros doblegamos el orgullo,
estamos sometiéndonos a Él. Estamos sometiéndonos para que Él pueda hacer de nuestra vida lo que Él desea que nosotros seamos. Nosotros muchas veces anhelamos muchas cosas, anhelamos tener, anhelamos hacer, pero todo depende de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Todo lo bueno. Dios quiere para nosotros todo lo mejor. Dios quiere para nosotros la cantidad de bendiciones que tú te puedas imaginar, que tú puedas pensar. Dios tiene siempre lo mejor para ti y para mí. Siempre está lo mejor. Recordemos siempre eso, que Dios siempre nos va llevando de lo bueno a lo mejor, de lo mejor a lo excelente y de lo excelente a su gloria. Siempre vamos hacia allá. Siempre vamos hacia allá. Nosotros nunca miramos hacia abajo porque nunca vamos en declive. Nosotros vamos siempre en subida. Siempre es en subida. Amén. Entonces, cuando doblegamos el orgullo, cuando nosotros nos sometemos delante de Dios, es cuando podemos tener ¿qué? Paz interior. Hay paz interior. Hay limpieza espiritual. Nos estamos limpiando nosotros mismos. Estamos dependiendo de Dios para que estas cosas ocurran en nosotros. Para que haya limpieza interior, haya paz en nuestros corazones, haya paz en nuestra vida. Yo le comentaba a alguien en estos días, le decía algo que a mí me ha ocurrido en este tiempo, a pesar del confinamiento, a pesar del encierro, es que yo nunca he sentido angustia. Oigo a muchas personas que dicen la angustia del encierro, que el desespero, que le da no sé qué, que le da una cosa, que le da la otra. Para la gloria de Dios, yo no he sentido eso. Yo no he sentido eso. ¿Por qué no lo he sentido? Porque yo dependo de Dios. Porque Él es el que me fortalece. A mis años ya es de que me den una cantidad de cosas, de una cantidad de emociones, incluso desconocidas, que de más joven no las sentía. Dicen que uno con los años, entre más viejo, le van saliendo más cosas. Le van saliendo más punticos. No punticos negros, eso sí, sino aquellos punticos que dice uno, esto no lo tenía, yo por qué estoy sintiendo esto, o yo por qué estoy sintiendo lo otro. Los años a uno le van llegando con todas esas cosas. Es verdad, pero para la gloria de Dios, yo esa parte de la angustia, la desesperación por el encierro no la he sentido. Entonces es lo que nosotros debemos de tener, sentir esa paz interior cuando humillamos la carne, cuando doblegamos el orgullo y cuando nosotros nos doblegamos delante de la presencia de Dios. Entonces es buscar a Dios, acercarnos a Él. Dice en el verso 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Les dije en un principio, Él dio el primer paso cuando envió a su Hijo aquí a la tierra para morir por ti y por mí. Él dio el primer paso. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahora? Nosotros ahora nos acercamos a Él. No estamos buscando el acercamiento a Dios. Y Dios no es de los que cuando tú te estás acercando, Él se va alejando. No. Él está ahí con los brazos abiertos en todo momento para recibirnos, para aceptarnos. Dios nos acepta tal como somos. ¿Por qué nos acepta Dios como somos? Porque Él es el que se encarga de limpiar nuestros pecados. No vamos a decir que cuando nosotros llegamos a buscar a Dios, llegamos limpios, puros, inmaculados, no caminamos sino que levitamos. No, llegamos con una serie de cosas, mejor dicho, llegamos con una serie de cosas que uno dice, con el tiempo dice, todas estas cosas que yo tenía. Pero nos acercamos a Dios y así con todo el mugre con que nosotros llegamos, así nos acepta Dios. ¿Por qué? Porque es que tenemos que llegar con un corazón dispuesto, con un corazón humillado delante de la presencia de Dios, para que Él nos limpie, para que Él haga su obra en nosotros.
Por eso dice en el Salmo 138, cuando dice, no desampares la obra de tus manos, porque nosotros somos la obra de Dios. Y si dimos ese paso, ese acercamiento hacia Dios, ya no queremos regresar, ya no queremos volver hacia atrás. Como dice una alabanza, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo hasta aquí y es para seguir adelante, es para seguir caminando hacia ese destino que Él tiene para nosotros, hacia ese lugar especial que Él tiene para nosotros. Entonces, por eso dice la palabra, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si nosotros nos acercamos a Él, Él se va a acercar a nosotros. Él se va a acercar a ti y a mí. Y nos va a dar ese abrazo que nosotros siempre estamos esperando de parte de Él. Ese abrazo de Padre amoroso. Amén. Allá atrásito en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4. 4:16 dice la palabra de Dios: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente. ¿Por qué dice la palabra acerquémonos confiadamente al trono de la gracia? Confiadamente, ¿por qué? Porque es que nuestra confianza es Dios. Nuestra confianza está en Él. Nuestra esperanza es Él. Por eso nos acercamos, por eso lo buscamos confiadamente. Porque no lo hacemos titubeando. No lo hacemos con desconfianza, damos ese paso seguro hacia Él. Damos ese paso seguro porque sabemos que ahí lo vamos a encontrar a Él con la mano extendida. Él tiene siempre la diestra, la tiene extendida para cuando nosotros lo busquemos, Él ya la tiene lista para extender, tiene su mano extendida para cogernos, para recibirnos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Algo que estamos viviendo en estos momentos. Una situación que nosotros en enero no teníamos ni idea que esto iba a pasar. No sabíamos qué iba a venir de ahí en adelante. Y mire lo que estamos viviendo en estos momentos. Este es el momento donde Dios tiene ese oportuno socorro para ti y para mí. Porque lo necesitamos. Necesitamos el oportuno socorro de Dios. ¿Quién nos va a sacar de esto? De esto no nos saca sino Dios. Por eso es que tenemos que buscarlo. Por eso es que tenemos que acercarnos día a día a Él. Porque es el único que nos va a sacar de esta situación. Los gobernantes pueden armar sus estrategias, pueden hacer todo lo que puedan hacer y han hecho grandes cosas, no les vamos a desconocer eso. Todo el esfuerzo que han hecho, no vamos a desconocer eso. Pero realmente el que nos saca de esto es Dios. Únicamente Él. Entonces por eso Él en estos momentos, Él es nuestro oportuno socorro. La palabra de Dios dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Esa es la confianza que nosotros debemos de tener. Eso es en lo que nosotros debemos de pensar.
acercarnos a Él. Allá adelantico en Hebreos 11. Hebreos 11:6. Dice la palabra de Dios: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No es solamente acercarse, hay que acercarse, pero creyendo. Debemos de creer. Sabemos que tenemos ese Dios grande y ese Dios poderoso, pero tenemos que tener esa fe. Las palabras que estoy diciendo en este momento, que Él es el único que nos va a sacar de esta situación. Y no lo estoy diciendo simplemente porque son las palabras que tengo que decir en este momento porque estoy predicando. No lo estoy diciendo con el convencimiento de que así es, porque yo creo en Él, porque mi confianza está puesta en Él, porque Dios es mi esperanza. Dios es mi esperanza. Si no, miren las cosas que han pasado, todo lo que ha sucedido. Miremos gente en situaciones bastante difíciles. Y yo estoy seguro que todos los que me están escuchando en este momento, no hay un día que se haya acostado sin comer. Que así no haya habido el trabajo, pero ha tenido el pan en su mesa. Ha tenido un techo donde dormir. Ha tenido una cobija con que arroparse. Porque Dios nos provee. Dios es nuestro proveedor. Y Dios no nos abandona. Tengamos esa confianza, como dice aquí la palabra del Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca, si nos vamos a acercar a Dios, es creyendo que Él es, que Él existe, que Él está ahí para ayudarnos, que Él es el que nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos, y porque Él es el Dios galardonador. Que ese galardón no lo vamos a tener aquí, lo vamos a tener allá. Lo vamos a tener en la Nueva Jerusalén. Allá es donde Dios nos va a dar ese galardón, que por lo que nosotros hayamos hecho, por la forma como hayamos vivido, por la forma como nos hayamos comportado, Dios nos va a entregar ese galardón. Cuando hablamos, les decía en un principio, buscamos el acercamiento a Dios, pero no es solamente a Dios. Nosotros no tenemos que buscar solamente el acercamiento, buscamos el acercamiento a Dios porque dependemos de Él. Y si no buscamos primero el acercamiento a Dios, no podemos buscar luego el acercamiento con las personas. Si yo no he buscado un acercamiento con Dios, ¿cómo voy a acercarme a otra persona? No voy a tener ni la actitud, ni la disposición, ni la voluntad para hacerlo. Si no, miren en el Evangelio San Lucas. En el Evangelio San Lucas capítulo 10. La historia del buen samaritano, la parábola del buen samaritano. Voy a leerles en el 10 del 30 en adelante. El 29 dice: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita
Llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Miren esta historia. Supuestamente 2 ministros fueron los primeros que pasaron. Un levita y un sacerdote, pero igual siguieron de largo. Pero llegó el samaritano. ¿Y el samaritano qué hizo? Lo primero, se acercó, porque lo primero es que tenemos que hacer. Si nosotros queremos ayudar a alguien porque vemos que hay una persona que está necesitando, hablemos de necesidad en general, de una oración, de una ayuda económica, de un plato de comida, pero si no nos acercamos, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces hay que buscar el acercamiento hacia las personas también. Primero el acercamiento a Dios y luego el acercamiento hacia las personas, buscando a las personas. Hay algo muy especial y voy a hacer referencia a eso, lo comenté con el pastor José y con Daniel, sobre la semana de las prédicas de la viña, las enseñanzas de la viña, que fue algo espectacular. Unas enseñanzas que a mí hubo por lo menos 3 que me dejaron como marcado, se puede decir. Y que aprendí mucho de eso y que a raíz de esas enseñanzas empecé a hacer esta prédica. A partir de ahí, porque aunque tenían un título diferente, pero si se acuerdan, estaban buscando siempre el acercamiento. Una, la que hizo Walter, hablaba del acercamiento entre las iglesias, entre la gente de otras denominaciones. Pero muchas veces se hace, no, es que ese es de allá y no, yo soy de acá y conmigo a metros. No, es que ese pertenece a determinada iglesia, ese pertenece a... No, porque es que este señor dijo algo tan especial, y es que todos tenemos un solo enfoque, y ese solo enfoque se llama Jesús de Nazaret. Hacia allá vamos todos, hacia esa parte es que vamos todos, hacia allá estamos dirigiéndonos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros no nos acercamos, voy a decir algo. Sabemos que en determinada denominación hay como cosas que no son. Y entonces nosotros decimos, están errados. Si no nos acercamos, ¿cómo le hacemos caer en cuenta del error? Si no buscamos el acercamiento, ¿cómo le hacemos caer en cuenta del error que de pronto está cometiendo? Eso me dejó a mí esta enseñanza, es acercarnos y realmente a todo el mundo. Es que Dios no nos hizo a nosotros, no nos trajo, no nos cogió en su rebaño y nos colocó en una denominación como iglesia totalmente independiente. No, ustedes están en esta burbuja y de aquí para allá nada. No, es acercarnos a todo el mundo, es acercarnos a toda la gente, es compartir el evangelio, compartir las enseñanzas, lo que yo recibo, lo que tú recibes, es compartirlo. Porque tenemos un solo objetivo. Otra enseñanza que me llamó mucho la atención, es que no me acuerdo el nombre de ella, creo que fue la costarricense la que dio la enseñanza, y es aquello de la igualdad. La de la igualdad, aquello de la igualdad.
en que ella ponía el ejemplo que había en la congregación dos mujeres, las puso de ejemplo, dijo dos mujeres. La una es una mujer profesional, con su título, su buen empleo, vive supremamente bien. La otra es una señora humilde, vive con lo indispensable, vive con lo necesario, pero ustedes las ven juntas y son las dos grandes amigas, las dos grandes compañeras, porque no existe diferencia y no puede existir diferencia. Aquí en la iglesia nosotros, aquí en la iglesia, esta iglesia es totalmente variada. Aquí tenemos de todo, para la gloria de Dios. Aquí tenemos los profesionales, aquí tenemos el que se desempeña como auxiliar en una oficina, en una empresa, aquí tenemos personal médico, aquí tenemos de todo. Aquí tenemos la señora que trabaja planchando, aquí tenemos la señora que trabaja en una casa. Aquí tenemos de todo. Pero dentro de la iglesia, ni dentro de la iglesia, ni fuera de la iglesia, pueden existir esas separaciones. Vuelvo y digo, delante de la presencia de Dios, todos somos iguales. Ahí no hubo el título, ni el que usted estudió o el que usted no estudió. Ahí Dios miró tu corazón. Traigo este comentario aquí a la prédica en este día precisamente por eso. Porque esas enseñanzas fueron las que me inspiraron para hacer esta prédica. El acercamiento entre las personas. Primeramente el acercamiento a Dios. Y segundo, el acercamiento entre las personas. No buscar simplemente el hecho de que una persona no busca sino, es que yo no me voy a relacionar sino con el pastor, con la pastora, con Daniel, con May, únicamente con ellos. No. Dios nos trajo para que nos acerquemos los unos a los otros, que en este momento no lo podemos hacer por circunstancias, pero que debemos acercarnos entre todos, ser uno, ser un solo abrazo, iglesia. Siempre buscar el acercamiento, primeramente a Dios. Primeramente a Dios, porque si no tenemos el acercamiento a Dios, no va a haber nada para acercarnos a los demás. Yo me quiero acercar a todos. Yo me quiero acercar a todos. Piensa tú si te quieres acercar. Busquemos el acercamiento, iglesia. Busquemos el acercamiento los unos con los otros. Ayudémonos. Ayudémonos con una palabra de aliento. Ayudémonos con una oración. Ayudémonos. Amén. Este es el mensaje, esta es la palabra que el Señor dio hoy para la iglesia, nos dio hoy para la iglesia. Amado Dios, amado Rey, en esta hora, Padre Santo, Señor, yo te doy gracias, Padre amado. Te doy gracias, Señor, porque me ha dado el privilegio de volver a predicar, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque tu misericordia es infinita, Señor. Gracias, Padre amado.
Gracias por poder compartir con la iglesia, Señor. Así sea de forma virtual. Pero hemos compartido, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo, Señor, por tu pueblo. Gracias, Señor, porque tú cada día nos estás bendiciendo, Señor, con la palabra, Señor, la palabra que nos manda el pastor, la oración y las palabras que nos da la pastora, ese mensaje que llega a través del pastor William Arana. Eso cada día nos va fortaleciendo, Señor. Esa llamada, esa voz de aliento, esa palabra de aliento que recibimos a través del mensaje, de un mensaje de WhatsApp, de una llamada, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque eso nos mantiene levantados, Señor. Gracias, Señor, porque es tu palabra, mi amado Dios, la que no nos deja caer, la que no nos deja sucumbir en estas circunstancias, mi amado Dios, que son nefastas, sí, pero que vamos a salir adelante. Que vamos a salir adelante, mi amado Dios. Yo te doy gracias, mi amado Dios, por la iglesia, por mi iglesia, Señor. Lugar de honor. Bendice, Señor. Bendice en gran manera al pastor José, a la pastora Amanda, a Daniel, a May, que han estado al frente, mi amado Señor. Han estado al frente, mi amado Señor. Que no hemos podido reunirnos físicamente, pero seguimos unidos como iglesia. Seguimos unidos como iglesia, mi amado Señor. Gracias, mi amado Dios. Gracias, amado Señor. Yo te pido en esta mañana, Señor, que seas tú ministrando, Padre Santo, cada vida, cada corazón, Señor. Dale fuerza, Señor. Dale fortaleza, Señor, a aquella persona, Señor, que de pronto se sienta decaída, sin ánimo. Ayúdala, por favor. Aquella persona que está enferma, Señor, levántala, Padre amado, porque tú eres ese Dios sanador. Tú eres el médico por excelencia, Señor. Ministra a tu iglesia, Señor. Que tu Santo Espíritu llegue en esta hora a cada lugar, a cada hogar, a cada familia, Señor, a cada casa, Padre. Que tu Santo Espíritu los inunde, Señor, y los bendiga, los ministre, les reargulla, les dé ese toque especial en esta hora. Gracias, amado Dios. Gracias, amado Señor. Toda la honra, toda la gloria son para ti, mi amado Dios. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Pastora Lirio. Nos acercamos a Dios y nos acercamos a los otros. Amén. ¿Cierto? Amén. De eso se trata, de acercarnos los unos a nosotros. Primeramente, acercarnos a Dios. Y segundo, acercarnos a nosotros, porque si no nos acercamos, ¿cómo va a haber comunicación? Si no nos acercamos, ¿cómo va a existir un diálogo? ¿Cómo vamos a escuchar qué le ocurre al hermano, qué le ocurre al vecino, qué le ocurre a cualquier persona, al de la familia?
no podemos hacerlos hacia un lado. En alguna ocasión escuché a alguien que le dijeron o me hicieron el comentario, fíjate que es que fue que me dijeron que por qué no iba. Es una persona que se congrega en otra iglesia, quiero hacer la aclaración, en otra iglesia. Entonces le dijeron, ve, ¿por qué no vas y oras por? Me dijo, es que ellos son como tan católicos, como precisamente por eso debes de ir a orar por la persona. Te están buscando y te están necesitando. No sé si se acercó o no se acercó, pero el hecho es que lo dudó. Y eso es lo que no podemos hacer. No podemos dudar en acercarnos a Dios. Dios dio el primer paso, mandó a su Hijo que muriera por todos nosotros. Pero cuando nosotros nos acercamos, si nosotros nos acercamos, sabemos de qué tiene necesidad una persona. Una oración, un abrazo cuando podíamos hacerlo. Un abrazo transmite mucho. Yo me acuerdo mucho en estos días que lo saludó Daniel a Carlos Díaz. Yo me acuerdo mucho cuando ellos se congregaban aquí, que estaban aquí en Buga. Carlos Díaz me perseguía hasta la puerta. Ya me iba a montar en la moto y él, venga, sin mi bendición no se va. Con mi bendición no se va. Venga, mi abrazo. Él siempre le gustaba recibir el abrazo mío. Algo le transmitía. Como un papá. Como papá. Algo le transmitía una vez que lo reclamaba. La semana pasada yo terminé de leer Mateo, Alirio, y yo veía que todos los milagros de Jesús, siempre la gente se acercaba. O sea, Jesús iba pasando, pero la gente se acercaba de una u otra manera. Hijo de David, ten compasión de mí. O sea, ya sea porque gritó, ya sea porque se acercó y tocó su manto, ya sea, exacto, llamé la atención. Y creo que a veces nos toca como niños, ¿no? Los niños llaman la atención. Los niños siempre quieren llamar la atención o quieren hacer. Entonces, mire que lo que estás diciendo es muy cierto. Siempre el que necesitaba el milagro, siempre se acercaba. Es que si yo necesito el milagro, yo tengo que acercarme a Dios. Yo tengo que buscar a Dios. Porque yo soy el que lo estoy necesitando. Soy yo. Pues sí, es que yo necesito un milagro, pues vamos a ver si Dios viene. No, soy yo el que lo estoy necesitando y soy yo el que lo tengo que buscar. La necesidad es mía y todos los días necesitamos de Dios, todos los días lo estamos necesitando, todos los días, a cada instante, y en este tiempo con mayor razón se ha visto la necesidad de Dios tremendamente, en que lo necesitamos cada día. Si no fuera por Dios, la situación de nosotros era mucho más difícil, pero Dios es el que nos tiene en una situación mucho, dentro de todo lo malo está mucho mejor, de todas las cosas que están ocurriendo, pero yo digo que estoy bien. Estamos bien, hay que profetizar y hay que hablar bien. Y vamos a seguir mejor, como dice el pastor José. Y lo mejor está por venir. Así es. Alirio, muchísimas gracias. Fue un placer tenerlo acá. No, me disculpan las lagrimeadas, pero es que se me hace un nudo aquí poder volver acá al templo y poder, sobre todo, compartir el mensaje con todos ustedes. Bienvenido siempre. Gracias. Iglesia, entonces, este viernes festivo 7 de agosto tenemos nuestro ayuno. Vamos a hacerlo por Google Meet, no se lo pierda, vamos a hacerlo participativo, no va a ser una persona nada más hablando, sino que everybody gets to play. Entonces todo el mundo puede jugar y eso es lo que creemos en esta iglesia. Gracias por conectarse, nos vemos pronto, nos vemos el jueves. Bendiciones.